Hola amigos de YouTube, les saluda su profesor César Briones González de su canal de Matemática Perú Mate. En esta oportunidad aprenderemos un tema de trigonometría, razones trigonométricas de ángulos agudos, y lo vamos a hacer a través de los ejemplos del nivel 1. Empezamos. Vamos a recordar en el caso del ejemplo 1 el uso del teorema de Pitágoras. El enunciado: calcula el valor de x en cada uno de los siguientes gráficos. Bien, recordemos pues que para utilizar el teorema de Pitágoras se usa cuando desconozco un lado de un triángulo rectángulo, como es en estos cuatro casos, ¿sí? ¿Qué es lo que me dice el teorema de Pitágoras? Me relaciona a la hipotenusa y los catetos. ¿Qué es la hipotenusa? El lado que está frente al ángulo de 90 grados. Y los lados restantes vendrían a ser los catetos. Entonces, tenemos hipotenusa, valor x. X cuadrado es igual. Los catetos, los dos restantes serían 6 y 8. Los sumamos, pero cada uno debió estar elevado al cuadrado. Continuamos, x cuadrado igual a 6 al cuadrado es 36, 8 al cuadrado es 64. X cuadrado es 100, el 2 pasa a sacar raíz cuadrada al 100 y vamos a tener que eso es 10. Valor de x entonces 10. Caso B, el ejercicio B tenemos hipotenusa vendría a ser 13. 13 al cuadrado es igual, los catetos son x y 5. Lo sumamos, pero cada uno al cuadrado. 169 es igual a x cuadrado más 25. El 25 pasa al primer lado de la ecuación, coseno cambiado. Vamos a tener que la resta es 144. El 2 pasa como raíz de 144 vendría a ser 12. Entonces, valor de x es 12. Continuamos aprendiendo. En el ejercicio C, hipotenusa es el lado que está frente al ángulo de 90 grados. Raíz de 7 al cuadrado, disculpen acá me equivoqué, raíz de 7 al cuadrado es igual a los otros dos que serían raíz de 2 y x. Raíz de 2 al cuadrado más x al cuadrado. Anulamos el índice porque es raíz cuadrada, aquí debió haber índice 2, se anula, ¿sí? Se anula. Índice 2 se anula con el exponente. Tenemos entonces, este 2 va a pasar a restar 7 menos 2, eso es 5. Y el exponente 2 pasa al otro lado como raíz, por lo tanto el valor de x es raíz de 5. Ejercicio D, hipotenusa es x. Vamos a tener x al cuadrado es igual a 2 raíz de 3 elevado al cuadrado más 3 raíz de 2 al cuadrado. Resolvemos. 2 al cuadrado 4, raíz de 3 al cuadrado es 3, 3 al cuadrado es 9, 2 al cuadrado, raíz de 2 al cuadrado es simplemente 2. Vamos a tener 4 por 3, 12, 9 por 2, 18. Entonces, 12 más 18 es 30. El 2 pasa como raíz de 30. Bien, hasta ahí hemos terminado en esta parte del ejemplo 1, recordando el uso del teorema de Pitágoras. ¿Sí? Continuamos. Ejemplo 2. Vamos a hallar, en primer lugar, en este caso me están pidiendo las razones trigonométricas de alfa, o sea, el seno, el coseno, la tangente, la cotangente, la secante y la cosecante, ¿bien? Pero aquí les tendría que completar en todo caso los lados que faltan, ¿sí? Y lo van a hacer ustedes, ¿no? Como una especie de ejercicio, como en el caso anterior. Simplemente les digo aquí que este lado que falta lo van a hallar ¿cómo? Utilizando el teorema de Pitágoras. Me adelanto en poner aquí el valor de x es 25. Y el lado restante aquí, utilizando también el teorema de Pitágoras, ustedes lo pueden hallar y les va a resultar 15. ¿Sí? Bien. Ahora entonces, recordemos el uso de las razones trigonométricas. Seno de alfa. Luego tenemos la otra función, coseno de alfa, tangente de alfa, cotangente de alfa, secante de alfa y por último la cosecante de alfa. Bien,
Las razones trigonométricas son comparaciones de dos cantidades a través de la operación de la división. Vamos a encontrar una relación entre los lados de los triángulos, rectángulos. Pero lo vamos a hacer de esta manera. Para recordar cómo vamos a relacionar los lados, ¿sí? ¿Qué lados me relaciona cada razón trigonométrica? Vamos a utilizar la expresión co, ca, hip, ¿sí? Y eso lo vamos a ubicar tanto en el numerador como en el denominador, ¿sí? Entonces tenemos, después les voy a explicar para qué sirve esto. Entonces en el numerador tenemos co, ca, hip. Luego lo hacemos en sentido contrario, pero ahora nuevamente así. Co, ca, hip. Sí. Bien. Entonces, ¿qué vendría a ser el co, ca y el hip? El co es el cateto opuesto, el lado que está frente al ángulo. Ca vendría a ser el otro cateto restante, o sea, el cateto adyacente. Y por último, el hip, obviamente, eso vendría a ser la hipotenusa. Bien, entonces, de una manera mnemotécnica, ¿sí? Utilizando esta frase, vamos a recordar las relaciones que hay en cada razón trigonométrica. Bien, entonces, en este caso, para el seno de alfa, en el primer caso, tenemos seno de alfa, cateto opuesto sobre hipotenusa, vendría a ser, cateto opuesto es 7, hipotenusa, el lado que está frente al ángulo 90, o sea 25. Entonces, seno de alfa, 7 sobre 25. Coseno de alfa. Ahora utilizamos el cateto adyacente, que vendría a ser 24, el que no es el opuesto, sería 24, sobre la hipotenusa, que es 25. Y para la tangente de alfa, tendríamos que relacionar, cateto opuesto sobre cateto adyacente, o sea, 7 sobre 24. ¿Sí? Para el caso de las otras razones, si nos damos cuenta aquí, es en sentido inverso. ¿Sí? Es en sentido inverso. Entonces, ¿cómo vendría a ser hallar la cotangente de alfa? Sería el contrario de la tangente, o sea 24 sobre 7. Luego la secante de alfa vendría a ser el contrario del coseno, o sea 25 sobre 24. Y por último la cosecante, que es lo contrario del seno, o sea 25 sobre 7. El caso B se lo dejo para usted. Ejemplo 2. Pasamos al ejemplo 3. Ejemplo 3. En el gráfico mostrado, calcula el valor de seno. Bien, entonces vamos a hallar, en primer lugar, utilizando el teorema de Pitágoras, el lado que me falta. Tendría que relacionar hipotenusa, que es aquel lado que está frente al ángulo 90, 10 al cuadrado es igual a la suma de los catetos 6 y x, pero cada uno elevado al cuadrado. 10 al cuadrado 100, 6 al cuadrado 36, pasa a restar, vendría a ser la resta 64, y esto es igual a x cuadrado. Raíz de 64, tendríamos que x es igual a 8. ¿Sí? Entonces, este lado es 8. ¿Sí? Bien, ahora me piden hallar el seno. Seno del ángulo teta. El seno, recordemos que es cateto opuesto sobre hipotenusa. Cateto opuesto, el lado que está frente al ángulo de teta, vendría a ser 8. Y la hipotenusa, aquel que está frente a 90, que sería 10. Simplificamos, mitad 4, mitad 5.
4/5, alternativa B. Ejemplo 4. Calcula el valor de X. Bien. Ok. Aquí tenemos un producto y que es igual a 1. Entonces, esta expresión va a pasar al otro lado de la ecuación, ¿sí? Pero con la operación contraria. Como está multiplicando, va a pasar a dividir al valor 1. Sería 1 entre cosecante de 5x menos 20. Habíamos dicho que la cosecante es la inversa del seno, ¿sí? Luego que el coseno es la inversa de la secante y que la tangente es inversa con la cotangente, ¿sí? Así que 1 sobre cosecante sería igual a la inversa de la cosecante. ¿Quién es la inversa de la cosecante de un ángulo? Vendría a ser el seno de ese ángulo. Entonces reemplazamos lo que está encerrado por el seno de este ángulo. Para que ambos senos sean iguales, entonces vamos a tener que los ángulos tienen que ser necesariamente iguales. Igualamos entonces los ángulos. Ahí tenemos. Vamos a resolver la ecuación. ¿Sí? 10 más 20 y aquí tenemos 5x menos 2x. Tenemos entonces 30 es igual a 3x, por lo tanto el valor de x tiene que ser 10. Alternativa D. Ejemplo 5, me están dando ya el seno del ángulo A y me piden el coseno al cuadrado de A. Bien, entonces vamos a utilizar este dato completando en un triángulo rectángulo, ¿sí? Tenemos entonces que el ángulo, aquí va a tener el ángulo A, ángulo B y el ángulo C. Bien, en este ángulo A, ¿sí? Aquí está el ángulo A, tenemos seno de A igual a 2/3. Recordemos que el seno relaciona el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Entonces, el dato me está diciendo aquí que el cateto opuesto vendría a ser 2. Entonces aquí tendría que tener el valor 2. Y la hipotenusa, valor 3. Pero desconozco este lado. ¿Cómo lo hallo? Utilizando el teorema de Pitágoras. Entonces, lo que está frente a 90, hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. 9 menos 4 igual a x cuadrado. 5 es igual a x cuadrado, entonces x tiene que ser raíz de 5. Si x es raíz de 5, ¿y qué vendría a ser x? Vendría a ser el cateto adyacente, ¿sí? Porque el cateto de este ángulo A, este valor 2 vendría a ser el cateto opuesto. El otro cateto que es x vendría a ser el cateto adyacente. Por lo tanto, tenemos que el coseno de A sería cateto adyacente, o sea, x, que ahora es raíz de 5, sobre la hipotenusa, que es 3. Pero me está diciendo que necesito elevarlo al cuadrado. Por lo tanto, coseno al cuadrado de A es igual. Raíz de 5 al cuadrado es 5. 3 al cuadrado, 9. 5/9, alternativa B. Continuamos aprendiendo. Ejemplo 6. Bueno, eso ya he repetido. Ejemplo 7. Si alfa es un ángulo agudo y además se sabe que la tangente es 12/5, calcula el valor de esta expresión. Bien. De manera similar a la anterior, vamos a construir nuestro triángulo rectángulo. Si aquí tenemos alfa, recordemos que la tangente de un ángulo es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Entonces, cateto opuesto de alfa es 12 y cateto adyacente vendría a ser 5. Por lo tanto, aquí necesito aprender o hallar la hipotenusa. Entonces, hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de todos los catetos al cuadrado. X al cuadrado, si operan ustedes bonito acá, le va a salir 169, ¿sí? Entonces, raíz de 169, eso vendría a ser 13. X vale 13, hipotenusa es 13. Entonces, K, 2. Seno de alfa más 3 coseno de alfa. ¿Sí? 2. Seno de alfa es cateto opuesto sobre hipotenusa.
Cateto opuesto es 12, hipotenusa es 13. Coseno. Cateto adyacente, ¿quién es? Vendría a ser el 5, o sea, 5 sobre hipotenusa que es 13. Operamos 2 por 12, 24 sobre 13, 3 por 5, 15 sobre 13. Y aquí vamos a tener que sumar. Como son fracciones homogéneas, vamos a tener 39 sobre 13, que eso es igual a 3. Alternativa C. Ejemplo número 8. En el gráfico mostrado, calcule el valor de esa expresión. Bien, vamos a ayudarnos en este caso colocando el valor de este lado que no conocemos como un valor B, por decir. Entonces, en este triángulo pongámosle ABC. En el triángulo ABC tenemos que la cotangente de teta es igual a el cateto adyacente sobre el cateto opuesto. O sea, el cateto adyacente es B. Cateto opuesto, el que está frente, vendría a ser A. Ya tenemos entonces la cotangente de teta que es B sobre A. Ahora me falta hallar la cotangente de alfa. Cotangente de alfa. De manera similar tenemos cateto adyacente sobre cateto opuesto. Cateto adyacente, el que no es el opuesto. El cateto adyacente vendría a ser todo, desde el valor del A hasta la D. Todo esto vendría a ser el cateto adyacente. O sea, 4A. Y el cateto opuesto, o sea, el que está frente, vendría a ser B. ¿Sí? Por lo tanto, ya podemos relacionar. Vamos allá, cotangente de alfa por cotangente de teta. Cotangente de alfa, 4A sobre B, multiplicado cotangente de teta, que es B sobre A. Simplificamos arriba y abajo, vamos a tener que la cantidad respuesta es 4. Muy bien, eso ha sido todo por hoy en esta oportunidad. Pues recuerden darle like a mis videos, suscribirse a este su canal Perú Mate y seguir apoyando de esta manera que me permita pues promover la matemática. Chao, hasta otra oportunidad.